Buenas tardes, esto es Lo Mejor Está Por Venir, número 3. Llegamos al tercer programa, acá estamos con mis compañeros de ruta. El programa número 3, aplauden 3. Muy bien. Acá estoy con mi compañero Fernando Carmona. Buenas tardes, ¿cómo va? Hola Carlos, ¿cómo andás? Muy bien, che, muy bien. Juancito Espín, lo extrañamos Juan la semana pasada. Gracias. Hoy está acompañándonos, pero bueno, cambio. Llega uno, se va otro, lo tenemos. Ya está al aire, lo podemos saludar. Está Eugenio. Hoy va a estar vía online porque sus motivos, digamos, ¿no? Personales, por hacerse el deportista, bueno. La patita. Tiene problemas. El Fernando Gago del equipo. Fernando Gago del equipo, Mirá. qué grande. Hola Eugenio, buenas tardes, ¿cómo andás? Eugenio el momento deportivo, el momento de la presentación, ¿no? Así que vamos a aprovechar. Muy bien, escuché que te pusiste la caperita porque hacía frío, pero dicen que por el escudo, no por el... No, Claro, el escudito lo ponemos cerca. Obviamente... ¿Qué es eso? Es por los colores de jornada, en realidad. Esto quiere decir Racing de Instituto Trelew. Atlético Central Córdoba. Muy bien, muy bien. Bueno, en la interna, con Fernando, la interna de Boca River, en la interna de Juan y Eugenio, en la interna futbolística. Bueno, pero ese es un clásico nacional. Instituto nacional, le ganó a Talleres, entonces hay un gaste, debe ser. Bien, Juan, ahí lo aplaude, así como, bueno, una vez en la vida o cada tanto gana Instituto. Bueno, ¿Cómo mejora River en el Monumental si tira la pelota el arquero, no? O sea, ¿qué técnico tiene River, por Dios? qué bárbaro, Bueno, ¿no? Qué me dolorido pongo que serio, quedaron algunos, ¿no? Doloridos por el Superclásico fue hace como 2 semanas. Bueno, pero es una anécdota del fútbol, ¿viste? O sea, pusieron un muchacho, los de Vélez, y entregó varias pelotas, ¿no? Bueno, un mal debut Pero lo después tiene cualquiera. Los titulares dicen, se lució Gallardo. Bueno, para el programa Tiempo Deportivo, Lo Mejor Está Por Venir. Bueno, muchachos, ¿cómo andan? Acá estamos en este espacio de debate, de intercambio de ideas, de invitados, de instalar debates. Yo meto cuchara con delay. ¿Vos estás qué? Meto cuchara con delay esta prueba que estamos haciendo. No, pero vos estás ahí, ¿no escuchás bien? Sí. Se Sí, te yo ve lo mejor escucho sin bien, la pero por campera. ahí cuando no, me la saqué porque ya estaba la gastada, no vale la pena. No, yo la verdad que es una lástima, aprovecho para comentar, me hice el deportista y sí, tuve una lesión que me implica la movilidad y tengo que someterme a una cirugía, menor, pero cirugía al fin. Hubiéramos Así que es una buena prueba. traído acá a Sandro ¿Cómo? Jiménez o a Jacobo Lillo para esta entrevista con Eugenio en tono deportivo, ¿no? Bueno, hicimos todo lo posible, pero me lesioné. Bueno, Eugenio, que... Al final fue un esfuerzo muy grande, uno dejó todo en la cancha, pero bueno, cosas que pasan, a la edad, a los kilos, hay Bueno. cosas que no se pueden hacer. Bueno, nada que no se pueda superar. Bueno, compañeros, ¿qué tenemos esta semana? Avanzamos con una idea que ya veníamos trabajando desde programas anteriores, que es la concepción de modelo de la provincia. En esa concepción de modelo hay una cuestión esencial que empezamos a trabajar desde el programa anterior, que nos había dejado muy buenas sensaciones respecto de lo de Bempa, pero que nos proponía una mirada específica en términos estratégicos que tiene que ver con la geopolítica. Y en esa condición de geopolítica estuvimos charlando bastante con Eugenio, que bueno, finalmente hoy no se puede presentar, pero nos va a dar un buen pantallazo de la idea de geopolítica en la región austral, a partir de una serie de elementos fundantes que hacen a la posibilidad o no de desarrollo del territorio. Tenemos la posibilidad de desarrollar un territorio a partir de sus improntas naturales, de su desarrollo endógeno, por decirlo de alguna manera, o sea, arrancamos a hacer cosas y en función de las cosas que hacemos empezamos a implantar infraestructura, o la infraestructura que eventualmente hace a las actividades permite la mejora y la concepción de su desarrollo a futuro. Esa situación de... O sea, ¿qué viene primero? ¿Si la infraestructura o El huevo o la gallina, digamos. Algo así como el huevo y la gallina, pero, a ver, un poco como dice Juan, ¿qué viene primero? Y bueno, en una situación como la que tiene la Patagonia, parecida a la que eventualmente le pasa a muchas regiones esteparias del mundo, si las infraestructuras no existen va a ser muy difícil que la cuestión se desarrolle. Pero en eso Eugenio tiene una interesante presentación que hacer y que eventualmente estaría bueno empezar a desandarla, ¿no? Sí, yo creo que en esta idea que hablamos siempre de modelo de desarrollo,
la geopolítica cumple un rol muy importante, digamos, en cómo se concibe el territorio en el marco de un proceso donde las decisiones políticas que hace una nación respecto a su estrategia de desarrollo están atravesadas también por el vínculo con las otras naciones que tienen objetivos particulares en esta idea de cómo el mundo se ha ido desarrollando y por qué Argentina nació, en función de qué, digamos. No somos muy proclives a tener una mirada de los procesos políticos como procesos históricos, digamos, y remontarnos a, te diría, 200 o 300 años atrás, que parece una locura hoy en día con la vorágine de información pensar en eso, pero esos 300 años configuran una lógica de desarrollo territorial y de geopolítica. Entonces, me parece que si vamos a discutir o vamos a debatir o vamos a tratar de analizar un modelo de desarrollo para construir esto mejor que está por venir, hablar de geopolítica es un elemento muy importante. Hay un personaje, no digo personaje en términos peyorativos, pero es una persona importante en esta cuestión, que es un general retirado ya, Guglielmelli, Enrique Guglielmelli, que se ocupó de manera muy importante en profundizar sobre la cuestión geopolítica de la Patagonia, en una idea de proyección continental hacia el sur. Y nosotros hablamos en el primer programa de la integración territorial, hablamos de soberanía e integración territorial. Y me pareció muy importante, yo busqué un video de unos compañeros que tienen una página en Instagram que es El Repliegue, que han hecho un video muy bueno que tiene 1 minuto 30, que es muy bueno para introducir el tema y para ver de qué se trata esto. Así que si se lo había compartido la producción, si lo podemos ver el video y a partir de ese videito hacemos un poco más el análisis en profundidad y lo vamos charlando el concepto. Dale, ahí lo vemos. La geopolítica nacional, según la doctrina del general Guglielmelli, en primer lugar, es necesario entender a la Argentina como una península, es decir, un territorio rodeado de agua, excepto por una zona que lo une al continente. En ese sentido, Argentina es continental, bimarítima y antártica. Esto no solo es una descripción geográfica, sino también la necesidad de una economía integrada e independiente, un mercado interno con un aparato productivo dirigido hacia los países vecinos y una vertebración cultural con estos pueblos. Para ello, es necesario diferenciar 2 regiones del territorio nacional, la centroandina, que debe integrarse e introducirse al resto del continente americano, y la patagónica antártica, que se prolonga hacia el sur como una cuña entre los océanos Pacífico y Atlántico y que constituye la plataforma operativa sobre el mar y la Antártida Argentina. Esta última región es la más vulnerable de la soberanía nacional por su baja densidad poblacional, los conflictos limítrofes y el dominio británico de las Malvinas y la riqueza del Atlántico Sur, que también atraen a los extranjeros. En ese sentido, una de las principales razones que han postergado la integración de la Patagonia es el rol de la Argentina como proveedora de alimentos a los países industriales, ya que concentra toda su actividad en la pampa húmeda. Además, por su proyección hacia los puertos del litoral, la Argentina agroexportadora históricamente le dio la espalda a sus fronteras terrestres. Por eso, es necesario integrar a las fronteras con el resto de la nación, no solo para protegerlas, sino también para aproximarse a los países vecinos. Argentina tiene un rol continental que cumplir para desarrollar su industria y su integración con Sudamérica, pero también una condición marítima que asumir por su carácter bimarítimo y antártico. ¿Qué tal, Bueno, a mí me hace pensar un par de cosas esto respecto de lo que charlábamos del video. Previo a que arrancáramos el programa, yo te había dicho que estaba malísimo, etc. La cuestión de la estructuración geopolítica de la que estamos hablando, en definitiva, tiene, para esta charla en particular, 2 ejes relativamente importantes. 1, el rol austral de la Patagonia, y 2, esta cuestión de que estamos levantando documentos e ideas de algo que básicamente y en política podríamos denominar un milico. Sí, no, digamos, también hay una construcción medio negativa, en el sentido que hay milicos y hay milicos. Bueno. Empezando por Juan Domingo. Bueno, empezando por Juan Domingo, pero también siguiendo por otros milicos que aportaron mucho. Podemos hablar de Mosconi, podemos hablar de Savio, podemos hablar de Aldrich, podemos hablar de muchos que desarrollaron cuestiones estratégicas a nivel nacional, como la siderurgia, los hidrocarburos, las fabricaciones militares. Y todos estos personajes, todos estos milicos,
los milicos buenos, digamos, los milicos que pensan nacionalistas, que pensaron en una nación, influyeron en Guglielmelli, que es quien estamos abordando ahora. Hay una cuestión Guglielmelli, sí. transideológica finalmente, ¿no? Entonces cuando hablamos, yo lo tiraba justamente por esto, porque hay mucho de esta situación que tiene que ver con que inevitablemente tenemos que ver estos conceptos que hacen al desarrollo de la región como algo atravesado por todas las ideologías y que debe atravesar todas las ideologías, porque son decisiones fundantes que de alguna manera comprometen a la patria, por decirlo de alguna manera, o a nuestra posibilidad de habitar el territorio. Hay cuestiones que son ideológicas y hay cuestiones que son de marco teórico. A mí me gusta esta idea del marco teórico. El marco teórico es una serie de herramientas técnicas académicas que te permiten analizar la realidad. O sea, no hay marcos teóricos buenos y malos, digamos. Hay que ver cómo lo utilizás para leer esa realidad, digamos. Pues, por ejemplo, un término, si uno habla de liberalismo o de neoliberalismo, hay que ver cómo se lee a Argentina o cómo se autopercibe Argentina en el mundo desde ese neoliberalismo. Si uno piensa que Milei es liberal, la verdad que estamos a ser liberales, mucho. O sea, no tiene nada de liberal el muchacho. Es un conservador más que le está garantizando negocio a 3 o 4 pícaros en detrimento del desarrollo estratégico del país. Ahí no hay liberalismo en lo más mínimo. Sí, yo creo que la ideología por ahí permite filtrar, digamos, ¿no? Hay mucha gente que se autodenomina de tal color o de otro, digamos, peronista, radical, liberal, de derecha o de izquierda, y eso, digamos, desde el punto de vista ideológico permite cierta flexibilidad. Como cuando a mí me pasaba, perdón que traiga el fútbol, que iba a la cancha y al lado había un energúmeno que gritaba de una manera y los dos éramos hinchas de River, pero yo no me sentía, no tenía, más allá de la afición por un club o por los colores, no tenía nada que ver con el de al lado. Y me parece que el marco teórico, a diferencia del otro, es más está más encorsetado, digamos, ¿no? En el marco teórico no permite que se mezclen los tantos. El marco teórico es más rígido, me parece, ¿no? Hay una aclaración que hacía Eugenio que me parece interesante, que tiene que ver acá con el marco teórico un poco esta idea de lo nacional, digamos, no entrar en la cuestión ideológica, sino llevarla a los nacionalismos. No sé si sobre eso, Eugenio. Por eso, sí, yo lo que quería ahí, también les compartí una presentación como para ir recorriendo un poquito con algunos conceptos, pero sí, acá lo que prima es el interés nacional. Y esta es una definición que me parece buenísima, que es una definición de un académico argentino que se llama Juan José Borrell, que escribió un libro que se llama La geopolítica de los alimentos. Y él usa la definición esta, que es la proyección del poder en el espacio, la geopolítica. Y como proyección del poder en el espacio es básicamente una cuestión totalmente pragmática. Entonces, hace referencia a cómo las naciones, y esto surge como un desarrollo teórico europeo, la idea de la geopolítica como una transición entre la geografía y la ciencia política. Pero básicamente para proyectar poder, para ver cómo las naciones se proyectan más allá de sus propias fronteras y a través de qué elementos. Y básicamente esa proyección es básicamente espacial. Entonces, hay estos dos teóricos que mencionan en la presentación ahí arriba, que son Kieler y Mackinder, son un poco los padres de la idea de la geopolítica, pero plantean dos cuestiones, que la geopolítica como praxis de la dominación o en un sentido emancipatorio. Y esto ahí sí, como decía Juan recién, hay una cuestión de interés nacional. O sea, las potencias se proyectan en el territorio, en el espacio, para dominar. Básicamente tenemos el claro ejemplo de lo que es Malvinas de Inglaterra usurpando, invadiendo Malvinas. ¿Y cuáles son sus intereses, digamos? Recién lo mencionaba el video cuando habla de la proyección antártica. Entonces, ¿y esa proyección de poder para qué es? Es para dominación de recursos, para garantizar un montón de cosas que hablamos en el programa anterior respecto a lo que tiene que ver con la seguridad nacional. Nosotros en el programa anterior lo hablamos en términos de seguridad energética, cómo los países se abastecen de recursos energéticos. Particularmente aquellos países que hace 200 años asumieron sus limitaciones y dijeron, tenemos que salir a buscar recursos del mundo. Y ahí empezaron una política expansiva. Entonces surge la geopolítica como esta idea de la proyección del poder de un Estado-nación en el espacio, que después se va complejizando. Primero era básicamente militar. Venía, invadía con las armas y me quedaba con los recursos. Ahora hay otras herramientas. Una de ellas es la deuda externa, digamos, que Guglielmelli la menciona, digamos. Y después tener otra idea de esta praxis espacial con sentido emancipatorio, es decir, cómo los países periféricos, nosotros, como Argentina, los países que estamos en procesos descoloniales,
nos planteamos esta proyección para tratar de interpretar cómo se proyectan las potencias, pero cómo nosotros nos paramos frente al mundo. Entonces ahí el video lee eso, cómo Argentina desde la Patagonia se proyecta hacia la Antártida, hacia el Pacífico, hacia el Atlántico, hacia sus recursos naturales, tanto territoriales como marítimos. Y acá Guglielmelli en esta idea tiene un debate. Bueno, abrimos 3 espacios de expansión: el terrestre, el marítimo y el espacial. Y se incorpora un elemento más que habíamos hablado en algún momento, que son las cadenas de valor. Creo que la expansión terrestre tiene que ver un poco más con lo que vamos a hablar hoy y con el invitado que tiene el programa, que tiene que ver cómo ocupamos el territorio en términos de... Vuelve uno para atrás, por favor. Ahí. ¿Cómo ocupamos el territorio desde la demografía, desde la infraestructura y la demografía? Es lo que decíamos recién del huevo y la gallina. En realidad no hay huevo o gallina, hay decisión política. Después el espacio marítimo, como proyección marítima, y acá Guglielmelli hace una distinción importante, que es decir que en realidad la ocupación esa no tiene que ser militar, con sentido de la defensa, tiene que ser una ocupación económica. Entonces uno escucha muchas veces que los chinos vienen a dilapidar el mar argentino, pero nosotros no tenemos una flota propia pescando los recursos naturales y proyectándonos al mundo desde nuestros recursos. O sea, esa proyección de poder económico que le da a Argentina a la dotación de recursos naturales, utilizarla como herramienta política para proyectarse al mundo a través de una estrategia de internacionalización que respete, como decía Juan, los intereses nacionales. Y después otro elemento es el espacial, que básicamente tiene que ver con el espacio aéreo y las comunicaciones. Esto que hace Estados Unidos a través de Elon Musk con Starlink es básicamente generarte una dependencia en el uso del espacio aéreo y de las telecomunicaciones, que es de la tierra hacia arriba, porque en lo marítimo y en lo terrestre nos estamos proyectando horizontalmente, ahora nos estamos proyectando hacia arriba. No solamente Musk, ¿no? O sea, China está con esto de sacar una red más potente que la 5G y el 10G, y eventualmente esto, de alguna manera, en términos de llegarle al mundo con una espacialidad, como vos planteás acá, geopolítica, esta cuestión de tener las redes, por decirlo de alguna manera, el éter dominado desde China, que claramente en lo tecnológico parece que fuera a ser así, ¿no? Les pido si me pueden pasar 2 diapositivas, una, la que sigue. Acá un poco se presenta quién es Guglielmelli, que fue un militar nacionalista argentino, fundó el Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales, que obviamente a partir del 76 dejó de existir, y creó esta revista Estrategia, que era el órgano de comunicación de este instituto, que funcionó entre el 69 y el 83 la publicación, pero no así el instituto. Y el mapa es importante, porque el mapa también hay una idea de poder blando acá, en el sentido de comunicar una posición. Si nosotros vemos el mapa que está planteado acá, Argentina ocupa una posición central en el mundo. Los mapas son construcciones centralizadas desde el lugar de poder que lo construye, del que lo construye. Es decir, el mapa expresa una relación de poder. Que el norte esté arriba y el sur abajo no es una expresión aleatoria, o porque sí, es una expresión de una relación de poder. ¿Quién domina? Domina el norte. Y las disputas políticas fuertes se dan en el norte. Entonces nosotros, intentamos subvertir esto. Guglielmelli, de este pensamiento nacional, tomando los marcos teóricos europeos, subvirtamos eso y hagamos una geopolítica de la emancipación, pensándonos nosotros como centralidad del mundo y proyectándonos desde ahí. Entonces es una forma distinta de ver el mundo, es algo totalmente revolucionario. Si podemos pasar al que sigue. Y interrumpa, compañero, Sí, entonces... Yo pensaba en esta cuestión de justamente ese mapa, de alguna manera centraliza también uno de los espacios más vacíos del planeta, del cual nosotros formamos parte, ¿no? O sea, estamos en esa cuña que Kissinger decía se clava en la Antártida, y sí, cuña, puñal o una cosa así, daga, que se clava en la Antártida. Vivimos en ese espacio y en ese territorio, y de alguna forma hay una intencionalidad en la estructura de pensamiento de la Argentina para de alguna manera postergar los territorios australes, y se ha ido ahondando
sucesivamente, ¿no? Porque creo que desde, no sé, la guerra del Paraguay, la concepción de la hidrovía, la construcción de ferrocarriles, la construcción de un panorama de recursos exportables en el marco de cómo está funcionando en este momento el país, no viene de un gen que tenga que ver con, no sé, qué sé yo, los últimos 40, 80 o 120 años de la Argentina. Tiene una estructura dada desde afuera en esa cuestión de justamente la geopolítica de la dominación por sobre la geopolítica de la emancipación. Totalmente. Entonces, ahí, en línea con eso, está este párrafo que dice ahí como idea principal de los objetivos de la revista, que en esa idea iba a ser una herramienta de construcción de pensamiento. Que la defensa no se da desde la defensa militar, es una herramienta de eso. La defensa se da desde la ocupación. Entonces, Guglielmelli plantea, apalancándose en lo que ya había tomado de estos militares que hablábamos recién, de los militares nacionalistas como Savio, Mosconi, etcétera, etcétera. Es un programa de desarrollo económico, social y cultural ejecutado rápido para ocupar las áreas rezagadas y para desarrollar industria e infraestructura de servicio en esos lugares, para ocuparlo, no para reclamarlo como la soberanía. El otro día en otro programa decíamos la soberanía no solo se reclama, sino que se ejerce ocupando el territorio y haciéndolo productivo. Y ahí viene el último reglón que es importantísimo, que es el control de las cadenas de valor. Y tiene que ver con esto de la gobernanza de las cadenas de valor global, que es la última herramienta de la geopolítica y de la proyección del poder en el espacio que utilizan las naciones. Es decir, esta idea de que vengan las inversiones a desarrollar los sectores. Por ejemplo, anteayer se anunció este descubrimiento de un yacimiento de cobre, oro, plata en San Juan, que sería el más grande del mundo. La pregunta es, ¿eso es de Argentina? Y la verdad que no. Eso es de una multinacional que a través del RIGI va a desarrollar ese sector, se van a llenar de guita los muchachos, y en San Juan no va a quedar nada. Y si nosotros tomamos ese caso como ejemplo y empezamos a pensar la Patagonia, ¿cuáles son los intereses económicos que a través de las cadenas de valor global, que no pertenecen a capitales nacionales, porque detrás de esas cadenas de valor existen intereses políticos de donde se radican esas firmas? Déjame aclarar un poco esta cuestión de, viste, porque a mí me gusta esta cuestión de hilar los conceptos en bajarlos a lo comprensible, o al menos porque creo que no se aclaró mientras lo estábamos charlando. La importancia del control de las cadenas de valor en términos geopolíticos y en relación a lo que estábamos planteando entre emancipación y dominación, nos plantea un desafío importante que Argentina tiene en su debe desde su gen prácticamente, y es esta condición de que siempre hacemos el acuerdo para que el control de la cadena de valor se ejerza desde afuera en prácticamente todos nuestros recursos, independientemente de que no fuera una empresa extranjera la que saque el cobre. Si la forma, porque en definitiva podríamos plantear que hay una ideología en contra de que haya una empresa extranjera extrayendo el cobre, que en realidad no parece, la cosa no va por ahí, sino porque el final de la cadena del valor del cobre son productos de altísimo nivel tecnológico a los que Argentina accede a la vuelta de todo el agregado de valor y los paga a precios extraordinarios, y no desarrolla prácticamente ninguna tecnología en el marco en el que se extrae el cobre o cualquier otro mineral. Y cuando hablamos de tecnología, no estamos hablando de la tecnología de, por ejemplo, que hagamos las computadoras con las cuales se ocupa el cobre, o que desarrollemos las tecnologías de comunicación en las cuales se ocupa el cobre, sino que hagamos una tecnología de la minería, de la extracción del cobre, como tenemos una tecnología del agro, por ejemplo. En ese marco ni siquiera estamos en condiciones de tener una tecnología extractiva. Sí, ahí sí. Salvares hacía una referencia el otro día en una de las presentaciones que decía participar con la ciencia y la tecnología en una parte de la cadena del valor. O sea, no es intervenir en todo, pero decir, bueno, ¿en qué parte podemos aportar, trabajar sobre eso para ser parte de ese desarrollo también? Y hay un tema importante, Eugenio, te agrego, ahora te dejo seguir, que parece una obviedad, pero no tanto, sobre todo porque si nos está viendo gente que no está tan involucrada con la cuestión política, pero digo, la geopolítica, la cadena de valor, están más cerca o más lejos de acuerdo a los gobiernos que eligen tener de los países. Hablemos nosotros de Argentina, digamos, cuando hay gobiernos de corte más popular, no necesariamente peronista, pero de corte más popular, ¿hay alguna idea o posibilidad de sostener este tipo de posiciones? Igual, digamos, si miramos la Argentina, los últimos 20 años hubo gobierno
kirchnerismo, digamos, el kirchnerismo, un peronismo, y sin embargo nos quedamos a mitad de camino en un montón de cosas, pero de cualquier manera siempre se estuvo más cerca con un gobierno de corte popular de atender estas cuestiones que lo lejos que estamos ahora, por ejemplo, o con el macrismo, donde no importa la geopolítica, donde no importa la cadena de valor, lo que importa es el mercado, digamos, seas libre o no, y entonces no se puede ni siquiera discutir eso. Digo, me parece que hay que hacer una aclaración porque si no, la gente vota y piensa en las personas, no en lo que hay detrás del voto o detrás de las propuestas que se ofrecen en cada elección. No, totalmente. Yo ahí políticamente, Carlos, coincido con vos y creo, y me hago cargo de lo que digo, yo creo que el peronismo representa esa defensa de los intereses nacionales. Después... El peronismo como ideología, digamos, pero... como movimiento político y sí, como ideología, sí. Porque el peronismo no es una ideología en sí mismo, se nutre de un montón de ideologías y ha construido una perspectiva nacional de una cantidad muy grande de marcos teóricos que ha incorporado. El propio Perón lo dice en uno de sus últimos trabajos, que es el modelo argentino. El tipo dice, las teorías no son malas, las teorías son buenas siempre y cuando las utilices bien, es una herramienta. Y se utilizan muchas herramientas, porque en realidad Perón toma mucho a los teóricos militares de Prusia, previo a Alemania, previo a la Primera Guerra Mundial. Mucha de la teoría económica y de los proyectos industriales del peronismo son un legado del pensamiento industrial prusiano. Fernando se ríe cuando digo prusiano, pero no es alemán todavía porque Alemania no existía. Pero yo no quiero sacar la guerra. ¿Qué nivel de precisión? No quiero sacar la guerra del Paraguay como concepto geopolítico y vos venís con Prusia. Avanzá con las imágenes que tenía. Avanzá con las imágenes que tenía, que se nos viene el invitado. Dale. Dale. Y nada, yo cierro con la última y te la dejo en los mapas a vos, Fer, para que puedas hacer lo tuyo. Bueno, dale. La que sigue, por favor, compañeros. Y otro concepto que le va a gustar a Fernando, y acá hay un dato de color muy interesante que marca un poco la decisión. Dice, el concepto de frontera, porque como decíamos recién, la geopolítica se proyectaba territorialmente, marítimamente y espacialmente. En términos territoriales, la frontera, Guglielmelli no la piensa como un límite, como una pared, como una divisoria, la piensa como un área de intersección y de influencia recíproca. Entonces, Chubut goza de muchas áreas de frontera. Y con mucho potencial económico con Chile. Ocupar o abandonar ese territorio implica someterse a una influencia o tratar de ejercer una influencia. El año pasado, me acuerdo cuando fue lo que despidieron y cerraron la oficina de correo en Corcovado, creo que fue, que le hicieron una despedida. Bueno, ese dato, que a priori puede parecer un dato aleatorio, está totalmente vinculado a esto, al abandono del territorio. El constante interés de la especulación inmobiliaria por la compra de tierras en lugares de frontera. Es muy peligroso eso. Y me parece pegriloso. Pegriloso. Me quedé picando. Lo tenía que decir. Caserta. Entonces, bueno, a ver, me parece... Perdón, dale. Fer, la dejo ahí, Bien. que yo sé que este es un tema que te gusta a vos cuando empezamos a hablar de modelos territoriales, frontera y articulación. Sí. Así que, bueno, nada, yo hasta ahí tendría para decir. Tengo más. Pero... Tenés más para decir, obviamente. Sí, a mí me parece buenísimo el concepto de frontera. Me parece que las imágenes que vienen también definen cuestiones que tienen que ver con lo geopolítico. Especialmente estaría bueno ver el mapita que Guglielmelli hace de la hipótesis de conflicto que eventualmente está de alguna manera conformada con la idea del desarrollo de los sectores. La que sigue. Claro, ahí la imagen que vemos más a la izquierda es básicamente un documento de Guglielmelli que plantea situaciones que tienen que ver con la apropiación del territorio en términos microrregionales. Y voy a esta cuestión. Nosotros tenemos la idea de que la concepción de división política, nosotros digo como grupo, lo hemos charlado muchísimas veces, la idea de división política que se ha hecho de la Patagonia no responde a una dinámica de apropiación territorial. Es básicamente separar en los paralelos pedazos de territorio que son gigantescos.
Guglielmelli entiende las microrregiones, la vinculación entre ciudades, la relación que debiera existir para potenciarlas, un tren con la idea de vincular los espacios productivos y los espacios estratégicos, la idea de llegar con espacios territoriales habitables a las fronteras y la forma en la que la interacción entre esos territorios van a generar no solamente microrregiones, sino también lazos. Y plantea la vinculación fronteras afuera, digamos, en una condición de amortiguadores que generan la población en las microrregiones e interfaces en los conceptos de las fronteras saliendo por los límites a diferentes lugares. Desde el sur hacia Chile, el suroeste hacia Chile, desde el Atlántico al resto del mundo, hay un montón de cosas que este mapita bastante simple, que parece inocente, nos está diciendo de una visión geopolítica de la emancipación. Sí, la verdad que es un documento que a mí me interesó muchísimo. Yo siempre miro las cosas más desde el lado gráfico, inevitablemente, me parece que tiene un valor enorme, y desde el punto de vista de lo semántico, de estudiar las palabras, esa idea de habitar la frontera que vos estabas planteando como un valor estratégico fundamental, también es muy importante, porque justamente no es la línea, no es el límite, no es el cachito intangible y abstracto de la división entre tu país y mi país, sino ese espacio territorial que estoy dispuesto a afrontar, ocupar y a desarrollar. Si te parece, sí, decime. Te dejo un tema que tiene que ver con esto de Guglielmelli y con la cuestión económica también del desarrollo y el modelo, que tiene que ver con lo que, hablando de peronismo, es la idea de nación en armas, y la dejamos ahí picando para la próxima charla, para el próximo programa. La idea de la nación en armas, como el peronismo transforma una idea que era una hipótesis bélica en una hipótesis de desarrollo. Es buenísimo, claro. Eso. Y tú te vas, claro, y me dejas nación en armas como si fuera, como si fuera una cosita sencilla. Bueno, yo de todas maneras intentaré rescatarlo para que no piense que somos una máquina, una manga de psicópatas violentos cuando pensamos en una nación en armas. No, salimos en los diarios. Para el próximo bueno, entonces no me dejes así, pues ya la voy a explicar. ¿Vos te vas a ir o no te vas a ir? Yo la explico cuando vos te vayas, no te hagas problema, no confías en mí. Se te hace tarde para el turno, no, claro. Eugenio. Dale. Eugenio, mejorate, que no sea nada, y te esperamos acá el martes que viene. Muchas gracias, compañeros. Si no tenemos en vivo, un acceso inclusivo en la empresa, así que si tenés que venir acompañado de unas ruedas, te podemos hacer entrar acá al estudio sin ningún problema. Bueno, muchísimas gracias y éxito con lo que sigue el programa. Dale, abrazo grande. Un abrazo, Eugenio. Muchas gracias. Sin solución de continuidad, Fernando. Pasamos al invitado. Me quedé con lo de la nación en armas, pero me gustaría charlar con el invitado y retomamos la nación en armas apenas lo tengamos. Este concepto de nación en armas que tiraba Eugenio está buenísimo, porque de alguna manera nos pone en la discusión de qué significa ser una nación en armas. Él lo toma de un libro que se hizo en el momento en que los militares alemanes visitaban la Argentina previo a la Segunda Guerra Mundial, en el estudio geopolítico del avance de las naciones. En un momento en el que la Argentina estaba todavía con muchos visos de necesidad de desarrollo conceptual, preindustrializado todavía, previo al gobierno de Perón, y escribe un libro acerca de las condiciones estructurales de la Argentina y luego también respecto de las posibilidades de Alemania. Ese libro de La Nación en Armas trata más bien de la condición de sentirse en la hipótesis de poder defenderse en todas las situaciones, de tener independencia y que eso eventualmente te construya como país, pero no significaba ir a la guerra. No, claro. En armas en otro sentido, digamos. Exactamente, era estar atentos, digamos. Bueno, pero en este momento donde la gente escucha lo que quiere e interpreta lo que se le ocurre... Sí, valía la pena aclararlo. Valía la pena aclararlo. Bueno. Ahora, sacate el casco y vamos a hablar con el entrevistado, ¿no? ¿Lo tenemos? Sí, vamos a saludar a Juan Bonamino, ingeniero vial, un amigo de que nos ha dado la vida y el camino, digamos, alguien que conocí trabajando en la Municipalidad de Rawson, compañero, y que ha tenido una idea geopolítica en justamente en este tema que venimos discutiendo, muy interesante para la Patagonia Austral, y que, bueno, introduciéndolo me gustaría que nos la mencione.
Hola, Juan. Bienvenido, Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a vos y a tu equipo y a los oyentes. Sí, el camino es un servicio como tantos otros. Y en la medida que este servicio se extienda, mucha gente en este caso se podrá comunicar o conectar y poder desarrollar una provincia, una región, un territorio, una zona. Esta es la misión que tienen las vialidades, y que directamente son políticas, son de encuentros sociales, no tanto individualmente entre las instituciones, sino con los pueblos, con las provincias, con la comunidad, para poder analizarle y en cierta manera prever el desarrollo que cada uno quiere tener en cada lugar. Tuvimos un gobernador que decía no hay pueblo chico ni pueblo grande, y yo creo que eso es interesante analizarlo, porque no hay comunidades grandes que pretendan tener comunicación y preponderen su voluntad frente a poblaciones chicas que sí necesitan integrarse con estas poblaciones mayores o más grandes y poder satisfacer sus necesidades. Un poco esta es la política vial que se debe entender y razonar y ejecutar. Bien, vos en algún momento, viendo la condición, porque a mí me da la sensación de que hay un gen poblacional de nuestra provincia, primero relacionado con el Atlántico y la oportunidad que brindó la Ruta 3, pero además esta condición atlántica de sacar recursos naturales. Pero luego también la idea de un triángulo vial, que fue una decisión estratégica en definitiva, y que le dio oportunidad al desarrollo de comunidades. ¿Esto es primero las comunidades y después las rutas, o fue simultáneo, digamos, o posterior? ¿La ruta le dio oportunidad al crecimiento de esas comunidades? Bueno, nosotros deberíamos analizar qué es un camino. El camino es una vía de unión para el desarrollo, el encuentro de las comunidades, y ya en el año 32, cuando se crea la Dirección Nacional de Vialidad, los caminos prácticamente estaban hechos, eran huellas de desarrollo de las comunidades incipientes que había en aquellos lugares, en todo el país. Lo que hizo Vialidad Nacional es darle a esas huellas una mejor transitabilidad, ir mejorándola a partir del tiempo. Particularmente en la provincia de Chubut, cuando se provincializa en el 58, se adhiere a la ley nacional. En ese momento era la ley que regía Vialidad Nacional, a la Vialidad Argentina, que es una ley netamente federal. Era el decreto 505 del 58, se adhiere, y la discusión, cuando uno la lee en la discusión parlamentaria, es interesante, porque los que no la vivimos en ese momento pedían que se mejore el triángulo vial, que eran las rutas que había en aquel momento, y expresaban directamente que se mejore la transitabilidad, los caminos, el pavimento desde Trelew a Comodoro, Comodoro a Esquel, Esquel a Trelew y viceversa. Hoy, visto a la distancia, a lo mejor tendríamos que haber, con el diario del lunes, haber incluido en eso la Ruta 4, que era la antigua Ruta Nacional 24, que le hubiese dado otro eje de desarrollo. Pero sin lugar a dudas, este triángulo vial, más los accesos a otras comunidades, a partir de esa red troncal nacional, le dio a la provincia lo que es hoy. Eso sirvió para poder llegar al desarrollo vía terrestre de la provincia. Claro, si uno ve las longitudes que tiene la red vial nacional y provincial, se da cuenta que la mayor red es provincial, y al ser la mayor red, uno se da cuenta de que el 90%, 91, 92, 93% de esa red vial de 8.400 kilómetros es de ripio.
Y cuando uno ve la red nacional de alrededor de 2.200 kilómetros, el 90%, 87, 90% es pavimentada. Evidentemente hay un contraste entre lo nacional y lo provincial. Esa es fundamentalmente lo que uno como política vial debería entrar a discutirla, a razonarla, y crear una nueva política, así como fue en el 58, una nueva política de desarrollo para sumar al interior, sobre todo la meseta, que está netamente aislada, o sea, realmente está aislada. Y ahí en esa posibilidad que la meseta presenta, más la vinculación de territorios estratégicos de la Patagonia Austral, ¿a vos se te ocurrió la idea de un corredor central? Sí, ese corredor central fue planteado cuando en el conflicto con Chile. En el mar, la ruta 3 estaba cerca del mar, podía ser cortada navalmente, la cordillera podía haber un avance por Chile. Estoy hablando de la estrategia militar. Bien. Entonces se pretendía en aquel momento tener una línea o un corredor central. Acá se trabajó un poquito y después, allá por el año 90, comenzamos a lo que nos interesaba un poco el desarrollo, ya no como provincia, sino como región, una integración a través de las comunidades que viven en el interior de la provincia. Y allí crear un corredor que las vincule de norte a sur y no como están vinculadas ahora de este a oeste. Por el desarrollo que tienen las comunidades. Paso de Indio se comunica con Sarmiento y tiene que dar una vuelta o recorrer ahí la ruta, ya ni recuerdo cómo se llama esa ruta, y que está realmente, no es para circularla con los vehículos que podemos circular por acá. Claro. Después, Gangán, Gastro y todos esos lugares, y Paso de Indio no tienen posibilidad de comunicarse, y si lo hacen tienen que hacer unas travesías bastante engorrosas. Bueno, la idea era un poco esa, es enhebrar todas esas comunidades con las rutas que ya están, algunas pequeñas variantes, ir mejorándola a través del tiempo, y esto, como es oferta y demanda, ver con esa mejora si la demanda, que hoy es prácticamente nula, va aumentando. Entonces, bueno, como con políticas viales, ir haciendo mejoras progresivas. ¿Qué es una mejora progresiva? A donde hay más tránsito, ir mejorándola, primero la obra de drenaje, luego los terraplenes, un enripiado, y si así sigue aumentando la demanda, por las razones que sea, por la minería, por el turismo, o por alguna explotación particular, o vinculación social, ir pavimentándola por sectores. Esas son políticas que hay que desarrollarlas entre las comunidades y las administraciones y los estados provinciales, regionales, para que logren rápidamente su fruto. Si uno se pone a pensar que desde el 58 a la fecha se pavimentó solamente el triángulo vial y algunos accesos, evidentemente son procesos bastante largos. Bueno, esto merece una discusión política, de política vial y de política social y productiva, como para ver qué es lo que uno quiere para que se desarrolle distintos sectores de la provincia. Sí, Juan, a ver, en función de lo que decías, muy claro, por cierto, a mí se me ocurrían algunas preguntas, ¿no? Por un lado, ¿qué rol podría cumplir el corredor para la integración de la Patagonia, ¿no? Y también, ¿cuáles son las implicancias logísticas, energéticas y productivas para la implementación? Bueno, esto es como el huevo de la gallina. Si uno no tiene demanda, ¿para qué va a ofertar un camino? Entonces, ahí está la cuestión política. Si no, voy a hacer un camino para unirlo socialmente, un camino de primero, o de segundo, o de tercero, el camino que así se determine, para comenzar el desarrollo. Supongamos la explotación minera. Supongamos que se explote, ¿por dónde van a ir? Hay que pensar en caminos. ¿Por dónde? ¿Quién lo va a pagar? ¿Cómo se van a hacer? ¿Cuál es la traza que le conviene que desarrollemos a la provincia y a la comunidad?
todos esos temas ya deberían estar analizados. Se va a sacar por vía férrea, se va a sacar por camino, se va a sacar por mar. Esto es lo que hablamos siempre de política vial y de políticas regionales. Bien. Sí, yo creo que está más claro en el caso de la minería o cualquier otro desarrollo, que se piensa más rápidamente en cómo vamos a facturar el negocio y no tanto en la infraestructura que necesitas para hacerlo. Pero Juan, yo recuerdo que vos fuiste titular del Distrito 13 de Vialidad Nacional, digamos, el que incluye a esta región, hace como 20 años, ¿no? En el gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? ¿Estaba Néstor en aquella época? Yo fui jefe de acá en el 94, 97. Ah, antes todavía. Sí. Después fui jefe de región con sede en Río Gallego, del 97 al 2000, y después del 2001, 2002, por allí, hasta el 2008. Perfecto. Acá en Chubut otra vez. Quería recordar... Y en el 93, sí, en el 93 fui jefe de Río Negro. Bien, quería recordar nada más que un detalle que es mucho más amplio que yo tenía sobre tu experiencia, digamos. Saliendo un poco de la estrategia global, digamos, estamos en una situación actual de virtual abandono de las rutas nacionales, ¿no? Ya no solamente es muy difícil pensar en proyectar nuevos corredores viales, sino ni siquiera en mantener. ¿Cómo lo ves vos con esa experiencia que tenés, siendo un viejo hombre de la ruta, el estado en el que están, digo por nombrar lo que nos toca a nosotros, ¿no? En las rutas nacionales en Chubut? Sí, nosotros tuvimos cambios, por eso hablamos siempre de política vial. La obra pública como un gasto público, pasamos a ser la obra pública como una inversión pública. Ahí cambió el concepto totalmente. Claro. Es una visión distinta. Tuvimos años en los 90, 94, 95, que también pasamos por un estado bastante semejante a esto. Y bueno, tuvimos que ingeniarnos un poco en trabajar en conjunto con las provincias. Yo en esa época comentaba a los distintos jefes, ya estando en la región, a las distintas administraciones y gobernadores, que cuando se cae una ruta no es la ruta nacional, sino es una comunicación social, de desarrollo turístico, regional, de toda la provincia, que nos afecta a todos. Entonces, tirarnos la pelota uno a otro sirve para un momento, pero al que anda por la ruta poco le interesa. Se rompe el auto, tiene un accidente, poco le interesa. Entonces, sumamos esfuerzos. Estoy hablando de una experiencia de una época muy semejante a esta. Sumamos esfuerzos, nosotros teníamos gente, equipos, no teníamos dinero, teníamos los sueldos, bueno, hacíamos convenios, convenios de reciprocidad de equipo y de gente, y así pudimos medianamente pasarlo hasta los años 2001, 2002, que ahí sí hubo una renovación de la red. En esa época aprendimos bastante porque comenzamos con créditos mundiales, el Banco Mundial, que nos hizo desarrollar como institución. Ahí pegamos un salto en calidad, toda la actividad vial. A pesar de que estábamos en un momento bastante bajo, pudimos capacitarse prácticamente todo el personal, con técnica nueva, la ambiental, la de seguridad vial, cosa que antes no la teníamos, las tareas de invernales, la vialidad invernal, que antes nosotros le llamábamos operativo nieve. Entonces yo siempre decía, si hay un operativo nieve, tiene que haber un operativo calor. Bueno, eso nos sirvió para desarrollarnos. Y hoy creo que Vialidad Nacional, a pesar de todo esto, tiene equipo y gente muy capacitada como para poder mantener la red. Yo he andado un poquito ahora este tiempo y he visto, por ejemplo, que el bacheo que se hace con una calidad que antes no la teníamos, tapábamos los pozos como podíamos. Hoy todavía se ve que los muchachos y el personal profesional han avanzado bastante. Veo que los recuadran, las materiales que se están poniendo son adecuados, tienen equipo.
Evidentemente, esto es un parche. Un bache es un parche. Si no se invierte, lo que hoy necesitaríamos, a lo mejor un bacheo, dentro de 2 años hay que reconstituir y dentro de 5 años hay que hacer la obra de nuevo. Ese es el problema que hay que ponerlo en discusión. ¿Hasta cuándo aguanta una ruta? ¿Hasta cuánto aguanta esa comunicación? Porque después rehacer todo eso es como hacer obra nueva y cada vez se va a ir más lejos en el tiempo, ¿no? Bueno, Juan, te agradecemos muchísimo la participación. La verdad que estuvo clarísimo lo que nos has contado. Sabemos que se viene un Bucaramanga Racing y el compromiso era liberarte para que te pudieras concentrar en el partido sí. que se viene. Con Bucaramanga en Colombia, ¿no? Exactamente. Sí. Así Tenemos que un entrenamiento en Colombia. Muy bien, Juan. Juan, mirá que perdieron en Avellaneda, ¿no? Bueno, Perdón. No, Este programa se llama Lo mejor está por venir, así que se viene que gana Racing. muy bien. Gracias, Juan. Buenas tardes. Un abrazo grande. Bueno, yo tengo acá algunos comentarios, ahora enlazamos con lo que sigue, pero que me hacen llegar. Las rutas están cada vez peor. Esto es actualidad pura, nada, digamos, con Juan intentamos hablar en base a lo que planteaba Fernando de grandes estrategias, pero a veces la coyuntura en estos momentos importa tanto más que la estrategia, porque yo no espero, Fernando, te miro a los ojos, que el señor Javier Jabo Milei tenga algún mínimo interés en desarrollar un plan vial. Tenemos que seguir hablando nosotros de eso porque esta oscuridad va a terminar. Sí, antes que Fer por ahí de su opinión, también está bueno destacar, lo decía recién el ingeniero, digo, con su experiencia en el sector vial, ¿no? La importancia de vialidad nacional. La importancia que tiene vialidad nacional, la concreción de rutas, en las conexiones, en el contexto actual también, ¿no? Donde se está hablando de más de 2.000 despidos a nivel nacional. Sí, o sea que está bueno claro. Traerlo también como una referencia. Lo leo rápido. Las rutas están cada vez peor y se generan enormes problemas y accidentes. La llegada del invierno empeora la situación y nos vamos aislando cada vez más. Y bueno, hay un saludo ahí de Omar Rossi de Paso de Indio. Hay gente mirándonos. Qué bueno. Hay gente mirándonos. Qué bueno. Si le sumamos, dice otro mensaje, que la energía se genera con motores y dependemos del combustible, muchas veces se interrumpe o llega tarde por el estado de la Ruta 25. Uh-huh. Esto lo sabemos. Sí. Digamos, hablamos en el primer programa del tema de la generación aislada, digamos, ¿no? De lugares que necesitan de combustible para quemar, para que los motores funcionen, para tener luz. Bueno, a veces cuando la ruta está en malas condiciones no llega. Esto nos dice Luis Solí de Río Pico. Y el último cortito, Fernando, los trabajadores de vialidad estamos cada vez con menos actividad y esperando el telegrama de despido. Increíble que pase y después vienen los lamentos, dice María de Trevelin, que está en línea con lo que decías vos, Juan. Y bueno, a mí yo rescato principalmente el sentido de resiliencia que eventualmente transmite Juan. Yo creo que las políticas estructurales de la Argentina han ido en vaivenes constantemente. Las instituciones como Vialidad Nacional tienen una inercia administrativa, ejecutiva extraordinaria. No son organismos que surjan de planificaciones simples o básicas, tienen una organización de planificación estructurada en el tiempo muy compleja, por eso también es difícil que a veces las rutas no lleguen a la Patagonia, y sin embargo, de todas maneras, las capacidades técnicas que mencionaba Juan existen para que eventualmente se establezcan acuerdos. Ojalá que exista también esta dinámica y generosidad política desde diferentes lugares y diferentes aspectos para que se pueda llegar a mejores soluciones, aun cuando los recursos no vengan de nación. Es un desafío, no sé, pero me parece que una de las cosas que nos plantea Juan es, bueno, hay una estructura extraordinaria y hay que poder aprovecharla. A mí me gustaría, antes de que pasemos a otros segmentos, que veamos un par de imágenes. Yo rescataría, dado que hemos ido avanzando bastante, la idea de cómo estamos ahora, ¿no? Y esta cuestión de lo que en el territorio significa nuestra conexión vial y las dinámicas que generan. Esta situación de los caminos conectando o no y las comunidades que aparecen ahí en ese documento que estamos viendo, en esa cartografía que estamos viendo, aparecen una serie de lugares englobados ahí en amarillo que están relativamente desconectados. Hay como unas sierritas ahí que de alguna manera evidencian la desconexión, y también aparece el triángulo vial mencionado que de alguna manera es casi
meridiano, ¿no? En la provincia pasa prácticamente por el medio, si bien después en Esquel sube un poquito más, pero es prácticamente meridiano. Juan mencionaba esa ruta 4 que de alguna manera vincula esas sierritas. Me gustaría pasar a la siguiente imagen, porque de alguna manera se ven un poco más las localidades y nuestra relación actual vial. Había una discusión que dar que era, en aquel momento y cuando Juan lo mencionaba, esta cuestión de la Ruta 3. Ahí vemos toda una serie de puntos, de vinculaciones de ruta, donde aparece Telsen, Gangán, Gastre, Lagunita Salada, Paso de Indios, Hualjaina. Ese corredor norte de la provincia, de alguna manera en la planificación original de Vialidad Nacional era la Ruta 24. Vieron que de norte a sur viene bajando la numeración, subiendo, perdón, la numeración de las rutas. Tenemos la Ruta Nacional número 22 en Río Negro, la 23 ya más cerca de nuestra provincia. Nuestra Ruta 4 era esa original 24, que yo supongo en algún momento una decisión estratégica la traspasó a la provincia con la idea de que en algún momento la pavimentábamos, cosa que finalmente no ha sucedido. Nuestra 25 nacional, fíjense cómo jalona puntos, y de alguna manera esa Ruta 25 hace un peine con los pueblos de la meseta, porque en definitiva suben y bajan enganchándose con esta Ruta 25, que es hoy por hoy la vinculación más inmediata que tienen. Y los dos elementos más o menos verticales y oblicuos son la Ruta 40 y la Ruta 3, que se unen con la 26 al sur para completar ese triángulo vial. Si vamos a la siguiente imagen, vamos a poder ver la idea que nos planteaba Juan, que nosotros hemos tomado. A mí me tocó en algún momento trabajar en ordenamiento territorial de la provincia, y que además es un hito en términos conceptuales respecto del desarrollo de la región. Este corredor central que originalmente planteaba Juan, al que nosotros lo hemos ido articulando con una serie de potencialidades de desarrollo, nuestros mejores vientos en esta idea de la soberanía del espacio que planteaba Eugenio, pasan por el sur de nuestra provincia, por el centro de nuestra provincia en términos de despeje. Esa capacidad de construir molinos está de alguna manera vinculada a esto, y tenemos dos represas de enorme desarrollo energético en el sur de Santa Cruz. Le han cambiado el nombre originalmente, pero eran la Zepernik y la Néstor Kirchner, que aparecen ahí como dos puntitos celestes al sur. Y finalmente al norte, al final de ese corredor vial, aparece el núcleo urbano Neuquén-Chipoleti, que es un área metropolitana de importantísima valor geopolítico para la región. Alrededor de esto está Vaca Muerta, inversiones energéticas extraordinarias y la necesidad de esa energía enchufada a proyectos de desarrollo. Entonces hay una articulación entre la posibilidad de desarrollos de renovables, las condiciones de desarrollo de nuestra meseta, pueblos como no sé, por ejemplo, Hualjaina, Piedra Parada, lugares que tienen potenciales turísticos extraordinarias, la meseta sur de la provincia con buen pasto, la capacidad ganadera que tiene Sarmiento, la vinculación petrolera que tiene Las Heras y que de alguna manera no tiene una vinculación asfaltada consistente, las dos cuencas petroleras más importantes del país. En definitiva, un elenco de decisiones estratégicas geopolíticas en el marco de esa posible emancipación, que de alguna manera este corredor vial central, que no es solamente vial, podría ser un corredor vial, energético, social, turístico, de gran expectativa para la región, y que bueno, de alguna manera en esta visión de geopolítica que habíamos planteado, queríamos presentar como una idea estructurante de las posibilidades de la región. Te agrego esto, sí. Fer, que tiene que ver, perdón, Juan, mirá este título, es de hoy, del diario Río Negro. Asfalto en la Ruta 23, la que hablabas vos recién. La Ruta 23 que pasa por abajo, digamos, Sí. desde el sur de Río Negro. O sea, nosotros podemos ir por la Ruta 3, pasamos un rato antes de San La Antonio. hice hace relativamente poco, está buenísima. Bueno, está buenísima. Yo también la hice hace relativamente poco. Cruzás, tenés algunos cortes para allá de Jacobás y por ahí tenés unos Sí, hay algo. y después llegás a Dinahuapi y tomás la 40. Pero la 23 sigue hacia arriba,
es una ruta estratégica en Vaca Muerta. Y mirá este título del diario Río Negro de hoy, que dice: asfalto en la ruta 23, la mayor obra vial en 100 años, anticipa otro boom turístico en Neuquén. Lo anunció ayer el gobernador Figueroa. Por supuesto que trae todo esto, hay fondos públicos de la provincia y fondos que genera el negocio de Vaca Muerta, bueno. Y piensan en un plan vial para un tramo que por supuesto le va a convenir a las empresas petroleras, pero también hay mucho turismo alrededor. Bueno, sí, la mayor obra vial en 100 años en Neuquén la va a ser la provincia de Neuquén. Son realidades que de todas maneras no son coyunturales estrictamente. Es cierto que la noticia es de hoy, luego nuestra posibilidad de desarrollo vial no viene condicionada estrictamente por este espacio temporal o por este momento. No hemos sabido aprovechar muchas de las oportunidades que eventualmente ha tenido la provincia para aprovechar, para desarrollar, una mejor articulación de sus territorios. A mí me gustaría tirar la palabra del día porque se nos viene el mundo abajo. Se nos viene la noche. Claro. Y creo que de alguna manera nos ata temas que vienen. Es una palabra rara, de una cacofonía peligrosa. Pará. No. Bueno, ahí está. Alguno me dijo pejigüero cuando la leí. Pejigüero, le faltan la diéresis. Es pejiguero la palabra. Pejiguero. A mí me gusta arriesgar así alguna tontería. A ver. No se me ocurre ninguna que se pueda decir. Bueno, claro, por eso. Exigente. Excesivamente exigente. Vos sos muy pejiguero, Juan, cuando pretendés. Vos no la estarás googleando, ¿no, guacho? Vos no la estarás googleando, Lo que pasa es que te pusiste excesivamente exigente, ¿viste? Fue como muy... Juan, vos sos medio pejiguero. ¿Querés que Talleres se gane la Libertadores? Sos muy pejiguero. Bueno, es una palabra que a mí me gusta mucho porque tiene un significado inmediato que tiene que ver con esta exigencia de meticulosidad, especialmente en determinadas actitudes y modismos, digamos. Esta cuestión que uno podría relacionar con mucho de lo que sucede actualmente, que tiene que ver con esta cuestión de los trastornos obsesivos compulsivos, con esta cuestión de tener muy medidos todos los actos y las maneras y reacciones y formas que tenemos respecto de la realización de determinadas cosas. Pero pejiguero se refiere a una meticulosidad inútil. A esta cuestión de tener, por ejemplo, lo veíamos, por ejemplo, con Rafa Nadal, digamos. Es importante sacar bien, pero no es necesario meterse el dedo en la tanga, digamos, ¿no? Claro, cada vez que... Claro. O secarse. Bueno, pero ahí hay como un toque, exactamente, Está bien, pero justamente cuando nosotros lo llevamos a esto, a que ni siquiera jugamos al tenis bien como Nadal... Y que eventualmente tenemos... Yo sí. No, que yo juego al tenis. No. Lo de Nadal no lo escuché. Y que lo trasladamos a cuestiones que de alguna manera casi que se las reclamamos al mundo, digamos, ¿no? Porque tendríamos que haberlo hecho de determinada forma, no sé, qué sé yo. Por ejemplo, colgar las camisas todas para el mismo lado. Ese tipo de rituales que en definitiva no llevan a un mejor orden, ¿sí? De alguna manera lo veo trasladado a muchísimas de nuestras actitudes sociales. Tenemos una idea de meticulosidad respecto de lo que esperamos de los demás, cada vez más individualista, esperando que todos entiendan esos rituales que a veces no tienen ningún sentido, y allanar nuestra relación con los demás respecto de temas importantes a veces está viciado de esta cuestión de ser pejiguero, digamos. Meticuloso al pedo, digamos. Excesivamente. Para decirlo, mirá, ¿no? Me meticuloso encanta. Al cohete. La Real Academia Baúlde la Real Academia de Decadencia dice meticuloso. Acaba de completarlo al concepto. Me encanta. Me encantó la palabra, siempre. Sorprendés con algo. ¿La estás usando las palabras nuevas o no? Es difícil tirar pejiguero, es difícil. Sí, pero serrilidad sí que fue nuestra primera palabra. Yo la tiro así en algunas reuniones. Sí, contumaz, cerril es interesante y me parece que aplica a diferentes situaciones. Abstruso me parece que es una palabra que a veces puede llegar a confundir porque, como decíamos, se mezcla con obtuso o ese tipo de cosas, pero es una palabra. ¿Cómo armamos una canción con las palabras que trae Fer? Lo llamamos a Spinetta. Pejiguero podría ser ahí. Los singles de Fernando. Me suena, claro. Le damos a León Gieco y te hay que estirar el acorde. Bueno, muchachos, nos estamos pasando de tiempo, pero podemos redondear. Juancito, ¿cómo estás? ¿Cómo estuviste hoy? Lo que quería decir ahí en el último mapa, Fer creo que mostraba la importancia en la integración en términos reales, no estaba dada solamente por una cuestión vial, sino también electroenergética, la posibilidad de generación de mucha infraestructura que además generaría trabajo. Era algo como
muy Sí. virtuoso. Sí, sí, de hecho yo de alguna manera quería rescatar esto y evitar de todas maneras decir algo que forma parte de mi lenguaje cotidiano, que es modelo deseado, porque sabía que Baulde iba a caer con que él es un modelo de deseado y bueno, viste, qué sé Claro, yo. No quería ir ahí. Modelo de Puerto Deseado. Pejiguero me siento yo cuando me pongo meticuloso con el horario, pero bueno, hay que cumplir. Somos medio pejigueros, pero en los medios, en los horarios hay que... Nos podríamos despedir. Me río y me pongo colorado, me da un poco de vergüenza. Ahora tengo que pensar a eso. Bueno, Un saludo para Eugenia. un saludo para Eugenio que va a estar, esperemos, el sábado. Un saludo para todos. Sí, Para el sábado esta recuperación. Para la gente que nos escribió, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ya Sí. vamos a pasar más de manera mucho más amplia la forma de comunicarse para que la gente, bueno, nos insulte, nos diga, pejigueros, no te hagas el cerril. Con tu vos, más. Con tu más. O el más común para mí, gordo. Bueno, nos despedimos. Esto Bueno. ha sido el tercer programa de Lo Mejor Está Por Venir. Se viene el la cuarto. semana que viene se viene el cuarto. Y lo mejor está por venir. El cuarto.